de ese discurso que tiene el gobierno de que en el 2001 estaba bien hacer piquete porque había mucho desocupado. Ahora, como vivimos en un país fantástico, en un país de la inclusión social de todo, que los salarios son los mejores del mundo y todo, ¿para qué vas a hacer piquete? Nada más porque sos alguien, un resentido social, o alguien que te gusta hacer lío, un profesional de la protesta, como nos acusan, diputados piqueteros, como nos dice Bernie, el secretario de Seguridad, no tomando en cuenta que a nosotros nos digan diputados piqueteros nos llena de orgullo, porque nosotros estamos cumpliendo con el mandato que recibimos de estar en las luchas junto a los trabajadores, de movilizarnos, de estar en los cortes, en los piquetes. Ahí, para estar ahí también nos votaron y también para hacer un poco de lío en la legislatura, en el Congreso, y llevar la agenda de los trabajadores que no tienen los partidos de la clase dominante. Entonces, este 24 de marzo estamos en esa batalla. Es decir, ¿qué voz se va a escuchar? ¿La de los que encubren la política represiva y antiobrera de este gobierno? ¿La que encubren al gobierno que elige pagarlo a la Repsol mientras no le dé aumento a los docentes? ¿Que elige pagarle al Club de París mientras los hospitales no tienen insumos? ¿Que elige pagar el aumento jubilatorio más bajo de todo el ciclo kirchnerista? 11% solamente para el primer semestre contra 15% del año pasado y 17% del anteaño. Y cuando ya en 2 meses solo la inflación oficial dice el 7,1, es decir, al tercer mes ya está comido el aumento semestral de los jubilados, o se va a marchar para levantar todas estas banderas de los trabajadores y la bandera del enfrentamiento al ajuste en curso. Es decir, es verdaderamente una gran batalla política la que hay este 24 de marzo. Y por eso les decía, si ustedes ven, siempre hemos tratado de ver que esto, insisto, no sea un recordatorio, simplemente una fecha como algunos festejan esto, celebran esto, un día más, sino que es tratar de darle un sentido concreto de las batallas políticas que tenemos planteadas. Entonces creo que hoy hay esa batalla política importante. Lo segundo, el segundo tema, o sea, el primer eje que quería agarrar era la importancia que tenía este 24 de marzo y por qué la absolución de los petroleros de Las Heras es una batalla de honor. Que todos, digamos, quien escucha en una charla que está el caso de los petroleros de Las Heras, empieza a tener un poquito de responsabilidad en su espalda de que sean o no absueltos. Es decir, esto no es simplemente, nosotros instamos a una gran militancia por la absolución de los petroleros de Las Heras. Aspiramos a que haya comités de cientos de estudiantes en cada facultad, escuela, lugar de trabajo, que tome esta bandera de los petroleros de Las Heras. Es decir, pues si no, no van a ser absueltos. O hacemos un movimiento de masas o los van a condenar de nuevo. Por eso esta responsabilidad. Quien va a un volanteo, quien hace una pintada, quien le explica esto a los amigos, quien lo postea en Facebook y en Twitter, quien le lleva los CD con los videos a sus compañeros y amigos. Es decir, está haciendo parte de un movimiento que aspira a lograr una victoria contra el Estado burgués y su régimen. Es un gobierno que ha tomado, digamos, las medidas que la derecha le decía que tenía que tomar y las está aplicando. Eso es lo que estamos viendo. Y por eso mucha gente que se ha desilusionado y la situación que está viviendo. Entonces es un fenómeno en decadencia que como recambio está apostando a variante derecha dentro del peronismo. Es decir, será Scioli, será Uribarri, será Randazzo, será Julián Domínguez, no sé, todos los postulantes que tienen por ahí, donde la clase dominante tiene tipos dentro del Frente para la Victoria, y Scioli es un niño mimado del establishment, y tiene también a Massa por afuera, o al amigo que ustedes conocen, al hombre no positivo, a Cobos. O Wiener un poquito más, pero más o menos lo mismo. Tiene eso como recambio. Tiene recambios claramente por derecha. Entonces es una transición, porque ¿qué quiere la clase dominante? Gerentes que apliquen políticas como esta, ¿para qué? Para doblegar más a los trabajadores. Ellos tienen claro que quieren lograr en los próximos años. Aumento de la productividad, que en sus términos no significa nueva tecnología en la cual los trabajadores tienen mejores condiciones de trabajo y entonces en el mismo tiempo producen más, sino que significa aumento de la tasa de explotación de la clase obrera. Eso es lo que quieren lograr. Mayor disciplinamiento del movimiento obrero. Opinan que hay demasiado relajo en la clase obrera, que se pide demasiado aumento de salario, que se acompaña mucho la inflación, que hay que darle un saque al movimiento obrero. Y ellos se preparan para eso. Cada momento de transición en Argentina, si ustedes miran la historia del siglo XX y los primeros años del siglo XXI, van a ver que es eso lo que buscó la burguesía. Cuando se agotó el esquema del primer peronismo,
aunque Perón le hizo concesiones a capital extranjero al final de su gobierno y se negaba a dar aumento a la clase obrera, opinaban que no iba a ser disciplinamiento, golpe de 1955, penetración del capital imperialista. ¿Está bien? Lo cerraron con un golpe, con el golpe gorila, 18 años de proscripción del peronismo, ataque a la clase obrera, etcétera, etcétera. El ciclo del Cordobazo lo cerraron con el golpe del 76, nuevamente, Plan Martínez de Oz. El 89, el gobierno de Alfonsín fue una transición, termina con hiperdesocupación e hiperinflación, y en los primeros años del menemismo son de zozobra hasta que dan el golpe con las privatizaciones, derrotan las huelgas estatales, miles de desempleados. Y ahora se proponen hacer algo similar. Después vino el ciclo de la convertibilidad, el ocaso, nos levantamos contra eso, tuvieron una salida transitoria porque lo hicieron con la devaluación sobre los trabajadores, pero tuvieron que hacer concesiones en ese ciclo. Y ahora se preparan para un nuevo saque al movimiento obrero, que a lo mejor no lo llega a hacer Cristina, es el otro gobierno, que Cristina quiere que haga lo que puede, después otro. Entonces nosotros tenemos claro el objetivo del enemigo, ¿está bien? Que es hacernos puré. Entonces el problema es si del otro lado actuamos de forma tal de contraponerle ese objetivo a otro, que esa transición no triunfe en ellos para dar un nuevo saque, sino que preparemos la fuerza política con la capacidad de esta vez derrotarlos a ellos. Ese es el desafío de la izquierda, que dice el título de la charla, el fin del nunca menos, que el nunca menos era la consigna de campaña de Cristina en 2011. Ya decía que no iba a dar más, pero decía no vamos a retroceder. ¿Está bien? Esa era la campaña. Hoy ya no puede decir eso. ¿Por qué fin de nunca menos? Que le pusieron los compañeros. Para mí no era muy entendible el título, porque había que ser un especialista en ver 678 y post, un poco para el fin del nunca menos entender qué era. Pero el fin del nunca menos era esto, ¿está bien? Es que el gobierno ya no es que dice que no te va a sacar lo que conseguiste en estos años, sino que te lo empieza a sacar. Y por eso ha retrocedido, por ejemplo, el salario docente. Porque hay huelgas docentes y una rebelión docente en todo el país. Provincia de Buenos Aires, más de 40.000 docentes movilizados el otro día en La Plata, con la población aplaudiendo, todo, y Scioli ahora burqueando, y también hay un operativo de prensa muy importante para tratar de quebrar a los trabajadores de la educación. Y acá hoy nos contaban los compañeros de las asambleas votando el paro de 72 horas por unanimidad, rechazando la propuesta de acá del gobierno de Mendoza, y 13 provincias en conflicto, más del 70% de los docentes de todo el país reclamando por su salario ante una cetera que es lo mismo que si no existiese. ¿Por qué toda esa rebelión? Porque se está rebajando el poder de compra del salario docente. Y se está rebajando el de todos los empleados del sector público y el de la clase obrera industrial, al cual le quieren imponer paritarias muy por debajo de lo que es la inflación. Si metalúrgico cierra, como dicen, por el 27% y la inflación va a ser el 40 y algo, y ni hablar si solo medimos lo que llaman bienes salario, no el promedio inflacionario general que mide el nuevo INDEC, aún dándole la concesión que dijese la verdad el nuevo INDEC, sino que hay una canasta especial que es lo que compra el salario. Bueno, eso ha subido mucho más que la inflación promedio. Entonces, hay un deterioro, o sea, no puede ser nunca menos, ahora es menos para el pueblo trabajador. Nunca menos será para las ganancias capitalistas, ahora, pero no para el pueblo trabajador. Entonces, esa es la situación, digamos, ese descontento que ya se viene incubando, que lo vimos en el gran paro general de noviembre del 2012, eso es lo que está creciendo entre los trabajadores y que explica el fenómeno del Frente de Izquierda y que nos plantea una cantidad de desafíos. Es decir, nosotros no obtuvimos el resultado electoral de las legislativas de octubre del 2013 simplemente porque hicimos una buena agitación electoral. Porque Nicolás es muy carismático en Mendoza y la pegó con la consigna, ¿está bien? O porque en otras provincias pasó lo mismo, etcétera. No, teníamos candidatos mejores, candidatos peores, pero fue una tendencia general la del Frente de Izquierda. Obvio, si uno hace propaganda de televisión malísima y todos se ríen, no levantamos las consignas que lleguen a los trabajadores y a la juventud, no tenemos candidatos que más o menos se pueden expresar como los referentes que los trabajadores quieren votar en una elección, no hubiésemos aprovechado la situación. ¿Qué quiero decir con esto? Había un fenómeno objetivo de descontento de los trabajadores y desilusión de la juventud con el kirchnerismo y de politización de la juventud que ve que vivimos en una crisis capitalista en el mundo, que ve que esto no va para ningún lado y que quiere alguna salida, como muy bien comentaba Macarena, y que en el mundo ha protagonizado distintos movimientos de lucha. Ese es el fenómeno objetivo sobre el cual actuamos. Trabajadores que no querían más, que le sigan robando con el impuesto a las ganancias, que se llevaba un salario por año. Otros que estaban podridos de estar en el trabajo precario,
ya sea tercerizado o estar en negro, otro sector que veía que la inflación le come los aumentos de paritaria, otros que no se aguantan más el despotismo patronal en la fábrica. Todo eso compuso el voto al Frente de Izquierda porque supimos levantar esas demandas. Es decir, que tuvimos un ascenso en el terreno electoral a partir de una combinación de un fenómeno objetivo, descontento de los trabajadores, politización izquierda de la juventud y nuestra intervención política. Porque eso también es importante marcarlo. Si no hubiésemos intervenido nosotros políticamente, los votos hubieran ido por otro lado. Es decir, ¿por qué nos votaron a nosotros y no a cualquiera? En primer lugar, porque nos mantuvimos fuimos dentro de la izquierda los sectores que nos mantuvimos independientes del gobierno y de otros sectores de la burguesía. Una parte de la izquierda le hizo de comparsa al kirchnerismo. Se fue con el kirchnerismo, el Partido Comunista, por ejemplo, y todo su sector de influencia. Se fue todo con hoy son todos funcionarios kirchneristas. Hoy son cómplices de Milani, son cómplices de la ley antiterrorista, son cómplices de la condena a los petroleros de la acera, son cómplices del pago a Repsol. Todo eso que se fue desde la izquierda hacia el kirchnerismo, que se ilusionó con que este era el gobierno de la inclusión social, bla, 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 que se creyeron todo eso. Y aportaron a tratar de mostrar que a la izquierda del kirchnerismo había solo una pared y que era lo único que se podía hacer y que no había nada más. Bueno, nosotros enfrentamos ese discurso. Cada uno de los puntos lo fuimos señalando en su momento, no es que inventamos ahora, que decimos ahora, el kirchnerismo es malo, no. Le fuimos dando batalla en cada uno de los puntos que planteó. Y a la vez no nos fuimos con la sociedad rural, no nos fuimos con Clarín. No hicimos lo que hicieron los compañeros del MST y del PCR, que estuvieron mezclando la bandera roja de la clase obrera con la oligarquía. Distinguimos algo elemental. Si está la oligarquía y la sociedad rural, no estábamos los trotskistas, ¿está bien? Algo elemental. Marxismo 1, ABC del Manifiesto Comunista. ¿Está bien? No estamos nosotros, ¿no? Un corte de ruta, si lo protagoniza la clase obrera, es una cosa. Si lo hacen los trabajadores de los peones rurales, es otra. Si lo hacen los que tienen 200.000 hectáreas, no debes estar en los cortes con los que tienen 200.000 hectáreas. ¿Está bien? Es una lección de marxismo elemental. ¿Está bien? Bueno, entonces supimos no hacer eso, no repetimos marxismo 1, y no nos fuimos ni con el gobierno ni con cosas y batallamos políticamente. Y en el caso de nuestro partido, el PTS en particular, nos metimos con todo en la clase obrera, lo cual nos ha permitido ser hoy parte del fenómeno de comisiones internas, combativas, que han surgido en distintos lugares del país y en particular en los grandes centros industriales como la zona norte de Gran Buenos Aires. Es decir, porque sabemos que la organización de la clase obrera no es un fenómeno automático. No viene porque saquemos votos del Frente de Izquierda, no se organiza la clase obrera en una fábrica y echa la patronal. Aunque muchos de los trabajadores voten al Frente de Izquierda. Si no hay fuerza subjetiva que vaya a organizar eso, y la lucha contra la burocracia en la fábrica industrial es muy difícil. Porque cada delegado de la burocracia es un buchón de la patronal. Es decir, en docentes y estatales hay más legalidad política, es más difícil que si dicen, un zurdo lo echamos enseguida. Es más difícil, hay más legalidad política. Pero en la fábrica no es así. Cuando dirige la UOM y detectan un izquierdista que por ahí dijo, yo el Frente Izquierda me gusta, en una reunión con compañeros y otro se la cuenta al delegado de la burocracia, a los 10 días es probable que lo echaron de la fábrica. O en el ESMATA, ni hablar en la UOCRA. ¿Se entiende? O sea, cada compañero que surge como delegado implica un trabajo político anterior, quizá por el cual echaron a 2 o a 3 que dejaron la organización y pudieron lograr un nivel de organización y defensa tal que a la próxima echada ya no pudieron hacerlo.